Bienvenidos, iniciamos con la información. Se realizó la audiencia inicial en contra del vocero de UNIDEC, Fidel Zavala. Como sabemos, este sujeto está capturado por delitos de supuesto fraude. Fíjense ustedes que este señor asegura pues que él es inocente. Y bueno, ¿qué se puede esperar? Pues obviamente que no va a decir que es culpable. Es obvio que va a decir que es una víctima pues del gobierno. Escuchemos. Que te están acusando de agrupaciones ilícitas y todo ese delito. ¿Verdad? Sí, es increíble la acusación porque sabemos que agrupaciones ilícitas es un delito atribuido a pandillas. Es más que claro que yo no tengo ninguna vinculación con ningún pandillero. Muchas veces lo dijimos, nunca defendimos pandilleros, nunca defendimos derechos de pandilleros. Los pandilleros, ellos tienen con Dios y con la justicia que ver su caso cada quien. Sin embargo, UNIDEC y yo principalmente al denunciar todas aquellas torturas, yo lo dije muchas veces, yo nunca estuve en un penal de pandilleros, yo estuve en un penal de civiles, en donde vi situaciones de civiles. Entonces, de la misma forma que a mí me acusan ahora de ser un pandillero, es completamente incongruente. Después de todas las declaraciones que yo he hecho, definitivamente es completamente ilegal. Gracias. Hola, buenos días a todos, muchísimas gracias. Definitivamente inocente, yo no he cometido ningún delito de lo que se me acusa y pues aquí estamos una vez más en juicio a defender. ¿Cómo ha sido el trato que se le da hasta el momento? Con eso voy a ser muy sincero, como siempre lo he sido. Gracias a Dios no han habido golpes, no han habido torturas, no he presenciado nada de eso. En cuanto a la comida, todo bien, como debe de ser. El trato normal, como debe de ser. No hay ninguna queja o algo que denunciar. ¿Qué piensa de todos los delitos que se están imputando? Definitivamente completamente falso. No puedo ahondar acerca de la profundidad del caso, ¿verdad? Sin embargo, pues lo que puedo decir es que es completamente falso y lo demás lo tienen que decir mis abogados. ¿Piensa que el proceso va a ser transparente? Confiamos en la imparcialidad de los jueces y pues sí, en mi esperanza, en mi confianza en Dios, primeramente es pedirle eso, que la imparcialidad y la justicia sea con los jueces. Quizás no puedo decir declaraciones acerca del momento, acerca de eso. Y bueno, el señor Oscar Peñate responde a la propuesta de la Claudia Ortiz de la mega escuela. Él dice que lo único que busca con esto es propaganda, que es una propuesta populista y que es un chiste. Por otro lado, René Martínez le responde a Betsy Ríos cuando ella dijo que la oposición es controlada y pagada por el gobierno. Él dice que ni es controlada y mucho menos pagada por el gobierno, que ni es oposición, son simplemente opositores. Ahora, esta propuesta que hacen de la mega escuela realmente es con fines propagandísticos. Con fines propagandísticos para que nosotros aquí estemos hablando de ese proyecto. Sí. Para que en otros medios estén hablando de ese proyecto. Porque realmente eso es con fines electoreros. Dicen que no es el momento de las elecciones, pero ellos ya están en campaña electoral. Es decir, están en campaña electoral. Es decir, existe toda una política pública de nueva escuela, de capacitación de profesores, etcétera, crear condiciones educativas, pero eso que demuestra y deja en evidencia que realmente los que están proponiendo entre comillas, mega escuelas, realmente desconocen la realidad educativa del país, están desconectados con la realidad. Ahora, esa es una medida, eso sí es populismo, ¿no? Duro y puro, ¿verdad? Es populismo, porque volviendo al académico, el populismo tiene una acepción negativa,
¿verdad? Así se le conoce a nivel mediático, pero ya profundizando, el populismo también tiene una sección positiva. ¿Me explico? Porque el populismo también es resolver los problemas, y es donde nace, se origina la gobernabilidad, que es hacerle frente a las demandas de la sociedad. Pero ella está planteando esta situación así, que ni siquiera existe en los países desarrollados. Es decir, y cuando se le preguntan qué va a beneficiar, cómo lo va a financiar, y etcétera, etcétera, cómo es que la gente hacer una mega escuela y que la gente va a venir de los cantones, pueblos y a estudiar ahí, y dónde está el despliegue de recursos, imagina el despliegue de recursos de autobuses, Ubers, etcétera, etcétera, para mover toda esa situación, etcétera, etcétera. O sea que es inviable. Entonces, yo lo dije, ¿verdad? Y lo retomó el Diario El Salvador, que realmente es un chiste, ¿verdad? Que realmente no tiene gracia esa propuesta de las megas escuelas. Fíjate que yo no te lo he preguntado a ti, pero te lo voy a poner. Yo tuve a Bessy Ríos aquí. Bessy Ríos no se define como una persona de oposición, pero sí dice que es de izquierda. Ella en este programa les dijo de que eran una oposición controlada, así les llamó, ¿verdad? Porque dijo que hacían todo para perder, que no habían en 6 años construido un proyecto político y siguen en las mismas. Pero a lo que quiero llegar es que ella planteaba también el hecho de que son una oposición controlada porque el gobierno los controla, el gobierno les paga para que, fíjate, para que se comporten de esa manera. La vamos a escuchar para que me des tu opinión. Vamos a escuchar porque me des tu opinión. ¿Lo tenés, producción? Dale. De hecho, creo que hay un término que corre en redes, que me parece que es el mejor término, y esa es oposición controlada. Están haciendo todo para no ganar. Están haciendo todo para caer mal y están haciendo todo para no levantarse. Entonces, para mí, te pagan. Si vos haces todo para caer mal, si vos haces todo para que la gente se vaya, si vos tenés un discurso igual de fanático que la gente que sigue al presidente, vos lo que sos es una turba. Y como decía Séneca, la turba es un animal salvaje y con animales no se razona, por eso no entienden. ¿Pero a qué te refieres con que están haciendo todo entonces? Para estar afuera. Es que no puede estar tan... ¿Pero porque les pagan, dices? No puede estar tan estúpido 11 años, ni tan bruto 6, y no hacer nada. Lejos de levantarse, se caen más. Lejos de levantar el discurso, lo botan más. Entonces, perdóneme, entonces usted está haciendo todo para caer mal. Y si vos estás trabajando para destruir cualquier esfuerzo de oposición, para que las marchas no se llenen más, después de aquella marcha, de aquel septiembre, no han vuelto a tener una en esos niveles. Den misa, no se puede que los retenes. Reconocida que aquí, por el propio presidente. Que los retenes, que aquí, que no sé qué, cuando la gente te quiere apoyar, llega. Miren, los plantones en Navidades serán poquitos, pero llegan solos. Y yo en los plantones de Navidades no he estado escuchando que los retenes, no. Obviamente no es una oposición controlada, mucho menos es una oposición pagada. Es más, ni siquiera son oposición, pues, son opositores. Ahora, ellos, como te decía, hay una sincronía perfecta entre abrir la boca y meter la pata, pero porque ellos no tienen una historia legítima que reivindicar, ¿no? O sea, hay toda una conspiración en contra del pueblo que se tradujo en muertes y en extorsiones. O sea, no tienen una historia. O sea, ¿quién les va a creer el mensaje, pues? O sea, cada vez que salen hablando, ¿quién les va a creer el mensaje? El punto es que ellos han asumido esa postura que yo le llamo negacionista, porque ellos niegan todo el daño que causaron, pero ellos han asumido esa postura porque simple y sencillamente los partidos políticos eran un modo vivendi para ellos. Distintas organizaciones salen nuevamente a dar conferencias, no tienen nada más que hacer y bueno, dicen que alertan que ha habido un incremento en agresiones a la labor de derechos humanos en El Salvador, todos los días con la misma llorazón. Desde el inicio de la administración del gobierno Nayib Bukele en 2019 hasta la fecha se ha observado un incremento
en la intolerancia hacia las voces diversas que se posicionan de forma crítica a su mandato. Lo anterior se ha materializado con acciones como acoso sistemático de funcionarios en redes sociales, conferencias de prensa y cadenas nacionales de radio y TV, espionaje a través del sistema Pegasus, acoso tributario o administrativo, allanamientos y en última instancia detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial o debido proceso. No puede ser que esta sea la realidad del Salvador luego de que hemos pasado por un proceso donde se ha buscado quitar el miedo y que ahora regresemos a esta situación donde lo que impera es el miedo y la desconfianza en las instituciones del Estado, y que sea desde el Estado que se promueva la estigmatización y criminalización en general por algo tan básico como exigir nuestros derechos. Por eso mismo solicitamos, y como se señalaba también en el comunicado, que se pare, que ya se deje de intimidar, de amedrentar, de perseguir a cualquier voz disidente que lo que busca es la exigencia de sus derechos. En ese marco también vemos cómo se ha ido prorrogando el régimen de excepción hasta ya casi llegar a los 3 años, y aparte de eso las distintas reformas que se han aprobado, todas ellas en contra de los derechos humanos, y también que lo único que hacen es perpetuar la falta de garantías y la falta de debido proceso en El Salvador. Exigimos en ese sentido al Estado que por favor deje de seguir prorrogando el régimen, pero no solamente eso, sino que pueda tener en consideración todas las reformas que sean respetuosas no solamente de la Constitución, sino también de los derechos humanos, de los estándares internacionales de derechos humanos, y que honre las obligaciones que tiene en la suscripción de distintos convenios y tratados internacionales. A Fidel Zavala le están inculpando un delito que se llama asociaciones ilícitas, solo por pertenecer a una organización que no está inscrita en gobernación. O sea, ¿desde cuándo defender derechos significa que hay que estar legalizado en el gobierno para poder hacerlo? Cualquier ciudadano puede defender derechos. Entonces queremos denunciar ese nuevo delito que ha inventado el régimen para tratar de callar las voces que están denunciando las violaciones a los derechos humanos. Esto ha subido otra grada, otro nivel de amenaza y de agresión a las personas defensoras. Y esto es grave porque lo que intentan hacer es justamente lo que mencionaba Samuel, utilizar una figura asociada del tema de asociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, utilizar esa figura vinculada a las pandillas, al crimen organizado, para criminalizar la organización comunitaria. Hasta aquí, mi gente, con la información. Será hasta otro video. No olviden dejar su like y nos vemos en la próxima.